Bendiga. Qué placer saludarle. Pues aquí estamos animados para continuar esta historia que comenzamos el día de ayer. En esta ocasión, siempre voy a referir el pasaje que está en Segunda de Crónicas, porque me parece oportuno el poderlo mencionar en esta ocasión. En el capítulo 34 comienza el reinado de Josías y era de 8 años, pero estaba bajo la supervisión sacerdotal. Este hombre comenzó a hacer unas reformas en Israel mientras mandó a reparar el templo. Se encontraron con una copia de la ley y la leyeron. Pero me llama la atención que en el versículo 29 dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor o hasta el más pequeño, y leyó a oídas de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en que él vivió. Y cuando yo veo este pasaje, hermanos, la importancia de las escrituras en la vida de un líder, la importancia de la Biblia en la vida de un pueblo. Y Josías obviamente cambió el rumbo de la historia, marcó parte de esa historia de una forma positiva a través de haberse encontrado una copia de las Sagradas Escrituras. Debemos de alabar a Dios, debemos de honrarle, debemos de bendecir su nombre, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una copia de las Sagradas Escrituras. Pero dejemos que sean las Escrituras que cambien nuestra vida, no los programas de la iglesia. No, que sea la Biblia que transforme su vida y la mía. Y que se operen grandes cambios que beneficien a mi vida, que beneficien a la familia y que beneficien a Honduras, que beneficien también a la iglesia de hoy. Parte de la conferencia que hoy vamos a compartir es que la Biblia tomó una primacía en la vida de los que iban a trabajar el concepto de la reforma. Así es que haremos acopio de este concepto de Biblia, pero también haremos acopio de otras cosas que estaban alrededor, previo a la reforma. Por lo tanto, le hemos llamado a la conferencia de hoy este pensamiento
que está ahí, las causas de la reforma. ¿Qué fue lo que movió a que hombres como Juan Hus, que lo mencionábamos ayer, Juan Wycliffe, el mismo Savonarola, y yendo hasta Martín Lutero, no solamente la Biblia era el arma, sino que también habían otros elementos alrededor que diríamos en esta ocasión favorecieron para que la reforma se pudiese desarrollar. Así es que vamos a hablar de causas, vamos a hablar de factores, porque hablar de la reforma es hablar de cambios en su forma positiva de ver la historia de la iglesia. Sí, o sea, hubieron una serie de factores, elementos que estaban ahí, que estaban germinando, ya sea por malas decisiones, pero ahí estaban, pero la reforma en alguna medida trajo ese cambio, si queremos verlo de una forma positiva, porque la reforma también se puede ver de una forma negativa, pero viéndolo de una forma positiva, estos cambios trajeron mucho y gran favorecimiento a la iglesia, de lo cual hoy nosotros somos herederos. Pero también nosotros podemos decir que esa época es la más oscura. Sí, también se le puede llamar como la época más oscura. De hecho, algunos historiadores le dan nombre a esta sección de los años de 1350 al año 1500 como el período de la decadencia de la iglesia. O sea, si comenzamos a revisar la historia desde el año 1350, comienza un decaimiento de tal manera que se le titula a esta sección como la época más negra de la iglesia cristiana. Y vamos a ver algunos aspectos el día de hoy. También está marcado por grandes sucesos históricos de la cultura general o de la historia en general. Así es que en esa época, para la iglesia, puede ser tomada como una época oscura, pero también en esa época se dieron grandes cambios y grandes descubrimientos también. Pero a nosotros lo que nos interesa es el punto de vista de la iglesia, el punto de vista religioso. Así es que la reforma, de alguna manera, es una restauración de esa iglesia. Por eso ver causas de la reforma es un tanto ver la parte oscura de esta historia. Así es que la vamos a ver más adelante en esta ocasión. Pero lo otro es que está también marcado por sucesos de la historia, por decirlo así, que constituyeron el gran aporte a la humanidad. La reforma trajo grandes cambios, ¿verdad? Trajo grandes cambios, o mejor dicho, todos esos sucesos de la historia, de alguna manera, fueron aprovechados para que la reforma fuese aceptada de la mejor manera. Así es que vamos a ver eso, y en primer lugar le vamos a llamar los factores influyentes en la reforma. ¿Cuáles fueron esos factores que influyeron en la reforma? El primero de ellos, usted lo tiene ahí, Johannes Gutenberg. A él se le debe el invento de la imprenta en el occidente, porque se cree que la imprenta ya había sido inventada en la China, pero en Europa no se había conocido. Entonces, Johannes Gutenberg, que es nacido en Alemania en los años 1398 al año 1468, este hombre
bajo varios intentos, así como Tomás Alva Edison hizo varios intentos con el bombillo, Gutenberg también así lo hizo, trabajando de una manera a escondidas por varios años, hizo varias pruebas en el metal para saber cuál de todos ellos iba a utilizar para el famoso invento. Resulta que de tantos inventos, de tantos intentos que hizo, este hombre se quedó sin dinero. Y obviamente para poder continuar con su proyecto, acudió a préstamos y hubieron personas que le prestaron dinero. O sea que esto de prestar dinero, hermano, no es nuevo, ¿verdad? Entonces a él le prestaron el dinero para que continuara de poder terminar su proyecto. Lo cierto es que para el año 1455, el primer libro que se imprimió en esa imprenta fue la Biblia. Y lo interesante es que cuando él empezó a imprimir, obviamente tenía el dinero para ir pagando la cuota, pero resulta que el prestamista le embargó la imprenta y las Biblias que había impreso. Así es que acudió él a otro préstamo para poder liberar su imprenta y poder liberar así las Biblias. Hasta el año 1455, la Biblia y otros libros se copiaban a mano. Se dice que una Biblia copiada a mano costaba el salario de un profesional durante un año. Entonces, ¿quién podía comprar una Biblia con tanto dinero que costaba? Así que fueron muy pocos realmente los que tenían acceso a una Biblia por lo carísimo que era. Pero gracias a la imprenta, el éxito de la reforma se debe a este gran invento de la imprenta, donde se imprimieron cientos de Biblias. Es más, cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis, rápidamente sus seguidores las distribuyeron gracias a la imprenta. Una muestra del despertar que siguió con la imprenta es que desde 1455 hasta el año 1501, o sea, en 46 años, ya habían impreso más de 10 millones de libros y otras 40,000 obras diferentes. Entre ellas, obviamente, estaba la Biblia. Así es que la impresión de la literatura puso fin al oscurantismo y al absolutismo de la Iglesia Católica. Porque dicho sea de paso, debo de mencionar que en el año 1517 la imprenta ya era conocida y muchas Biblias ya se habían impreso y por lo tanto la educación, la formación y el conocimiento estaba llegando al pueblo. Y esto hace eco a aquellos términos bíblicos en Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. O sea, en otras palabras, la iglesia tenía en total ignorancia a los pueblos que de esa manera podían ejercer su control y podían ejercer su dominio. Tanto es así que la misa se daba en latín y nadie la entendía. Bueno, unos pocos la entendían. Por eso surgió aquel dicho, ¿verdad? Que dice que muchos están en misa. Fueron a misa y en misa se quedaron. Entonces, porque lo que prevalecía era, entre más ignorante era el pueblo, más fácil de gobernarlo. Y hermanos, déjenme hacer un paréntesis aquí, y esto llamo la atención a los pastores. Yo soy pastor, pero en este sentido, no podemos tener a la feligresía en
en lo que diríamos en la ignorancia bíblica. Yo soy promotor de que el pastor debe de preparar líderes. Debe de preparar líderes de tal manera que lo puedan sustituir, de tal manera que estos reciban la estafeta cuando nosotros faltemos. Es interesante que muchos pastores no preparan a sus líderes. No preparan a su iglesia. Y cuando estos faltan, las iglesias quedan huérfanas en ese sentido. Quiero animarle, tenga usted un ministerio de preparar líderes. Cada pastor debe tener un discípulo a quien enseñarle, con quien trabajar y con quien transmitir vida. Pero no solamente el pastor, los líderes debemos de tener un Timoteo a quien nosotros podamos capacitarlo y entrenar. Ahora vea la pregunta que está al final. ¿Cuántos millones de Biblias habrán pasado por la imprenta desde que Gutenberg la inventó? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Y aquí quiero dejar un desafío con ustedes, que como iglesia propongamos poner una Biblia en la mano de un habitante en la tierra. Trabajemos por eso. Pensemos en quienes no tienen una Biblia y cómo podemos hacerle llegar una Biblia, así como lo hizo un refresco muy reconocido que se puso esa meta, tal refresco en las manos de un habitante de la tierra. Después de Gutenberg, veamos a este señor Erasmo de Rotterdam. Fue un hijo bastardo de Gerard. Gerard era un sacerdote de Gouda y obviamente se acostó con la sirvienta Margareta Ruggieri. Y ahí nació Erasmito, ¿verdad? Imagínense que este hombre, en su temprana edad, en vez de ir a la escuela, mejor fue a un monasterio. Obviamente ahí le enseñaron muchas cosas y todo lo relacionado a la vida. En un tiempo cercano, este hombre se constituyó en el secretario del abad. El abad le buscó una beca para que fuese a estudiar a la prestigiosa Universidad de París. Esta universidad había sido fundada ya por el año 1150, famosa por el estilo de enseñanza que tenía, la calidad de maestros que tenía, la profundidad en el pensamiento teológico. Así es que esta universidad es muy importante mencionarla, la Universidad de París. Pero Erasmo continuó siendo un sacerdote católico. Erasmo fue una figura importante por la erudición, porque amante de las lenguas, producto del humanismo que él había adoptado, porque el humanismo es un movimiento intelectual a favor de la cultura, a favor de los idiomas, es como retraer otra vez más la gloria de Roma, pero básicamente en temas como los idiomas, y el tema es como traer otra vez a la actualidad aquellos idiomas que fueron tan determinantes como el latín y el griego. Y Erasmo de Rotterdam dejó un legado a la reforma que se llama el Nuevo Testamento griego. Documento o testamento que iba a utilizar Martín Lutero iba a ser su documento o iba a ser la Biblia de base que él iba a tener. Al final de cuentas, entonces Martín Lutero no solamente sabía alemán, sino que sabía griego, y más tarde con ese Nuevo Testamento tradujo la Biblia al alemán, del cual se dice que en las escuelas se utilizaba esa Biblia para enseñar a leer por la calidad y pureza del idioma. Pero se le debió a Rotterdam. Entonces, este Erasmo de Rotterdam en alguna medida estaba un poco quejoso por lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y no solamente dejó el Nuevo Testamento, sino que en varios escritos él acusó a los
frailes y a los obispos de malos que ganaban el dinero vendiendo el paraíso y otros delitos como la simonía. La simonía era la venta de cargos eclesiásticos donde el obispo mandaba a alguien a una iglesia como cura, como sacerdote, y el negocio era el siguiente: durante el año tú me vas a estar pagando a mí y ya a partir del segundo año será parte de tu dinero. Porque se vendían los cargos, se vendía el obispado de tal catedral, se vendía la parroquia, el puesto de la parroquia tal, se vendía el que ser el abad de un monasterio. Todo eso era una venta, un negocio increíble en la iglesia. Entonces, cuando los sacerdotes y los obispos y los papas recriminaron a Erasmo sobre esos escritos, pues él obviamente se defendió. Y mire la defensa de este hombre. La defensa de él radicaba en que él decía: yo no estoy acusando a la iglesia, yo estoy acusando a los frailes y obispos malos. No, la iglesia es buena, pero los que la gobiernan son malos. Y entonces de esa manera, y obviamente los sacerdotes, obispos, el papado, respetaban a Erasmo por la erudición, por la preparación que este hombre tenía. Martín Lutero y Erasmo no se conocieron. Algunos dicen que sí, pero parece ser que no, pero eran contemporáneos, y Martín Lutero le escribía cartas a Erasmo diciéndole: mira, movamos esto y protestemos, pero Erasmo nunca se atrevió. Bueno, de hecho, parte del no atreverse se debía a que los mismos líderes religiosos le pedían a Erasmo que escribiera en contra de los protestantes, cosa que tampoco él lo hizo. Así es que este hombre nos deja ese legado del Nuevo Testamento griego, que fue un documento que permitió que se tradujese a varios idiomas, a varias lenguas, utilizando este documento de este Nuevo Testamento, y así la Biblia llegó al pueblo para hacer a un lado el oscurantismo, para hacer a un lado la ignorancia y el absolutismo de la iglesia, y recobrar la autoridad de la Biblia en aquel entonces, de lo cual Martín Lutero va a hacer alarde de ello. Así es que estos dos hombres son importantes, pero déjeme mencionarle tres elementos que tienen que ver con la conquista española, porque también tienen que ver estos con nosotros el día de hoy. Por ejemplo, hablemos de Isabel la Católica. Isabel la Católica se convierte en reina de España. Con ella es que viene el descubrimiento de América también, donde Cristóbal Colón queda a expensas de la reina. Pero la reina, al observar que todos los papas son manipulados o gobernados o dominados por los reyes, ella toma una decisión y dice que España va a ser católica al 100%. Entonces, en ese afán, Isabel la Católica tiene que enfrentarse con los judíos que ya se habían erradicado en España, pero también en la parte ya sur, en Granada, se habían establecido los musulmanes. Entonces ella arrecia contra ellos de tal manera de extinguirlos y de expulsarlos. Parte de esa tarea, del trabajo que esta reina iba a hacer, es lo que tiene que ver con la persecución de todas estas personas, y que todo aquel que no era católico iba a ser muerto. Bueno, ahí es donde aparece el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, el hombre de la Inquisición. El hombre, pero la Inquisición era el arma. Entonces, el cardenal promueve una persecución y obviamente la Inquisición fue solicitada a los papas y ellos la autorizaron.
se cree que la Inquisición más grosera, grotesca y dura fue la Inquisición española, más que la romana. Parte de esa Inquisición llegó a nuestros países en estas Américas, porque cuando Cristóbal Colón inicia su gira y tratar de desvirtuar el concepto de que la Tierra es redonda y cuantas cosas más por ahí, él no venía para las Américas, él iba para la India, pero cuando perdido llega a estos lugares y como él creía que había llegado a la India, por eso a nosotros se nos catalogó como los indios, ¿verdad? Los indios de América, pero era la confusión que tenía Cristóbal Colón. Pero en los barcos de Cristóbal Colón venían frailes, venían sacerdotes que venían también a imponer la religión católica a nuestros pueblos. Por eso Latinoamérica es católica. Ha perdido por el tema del protestantismo, pero ha perdido. Dicho sea de paso, son buenos temas considerarlos porque a partir del año 1960, en el Concilio Vaticano que se desarrolló en México, a nosotros ya no nos llamaban los herejes, sino que nos llamaban y nos siguen llamando los hermanos separados. Y se promueve 2 años más tarde, por medio de los cardenales en Roma, lo que se conoce como la reevangelización a los protestantes, a los hermanos separados. Así es que no crea que es un título bonito a los hermanos separados, sino que simple y sencillamente cambió de herejes a hermanos separados. Pero ahí estaba. Entonces, Francisco promueve la Inquisición católica a nuestros países de América. Se cree que los lugares donde fue bien fuerte la Inquisición fue en México y en Perú y poco en Colombia. En una visita que hice a este país de Perú, fui a visitar el lugar donde se hacían las ejecuciones de los llamados herejes. Todo aquel que no era católico era martirizado. Permítame presentarle unas fotos. De ellas, note usted que este hombre era, y con el inquisidor ahí encapuchado, movía la rueca de tal manera que iba estirando ese cable hasta llegar a desmembrar las piernas y los brazos de esta manera para torturarlo. Muchos de ellos fueron colgados de esa forma como usted lo ve. Ahí está en el museo. Obviamente estas son de cera, pero están ilustrando cómo castigaban a los herejes. Al que está el fondo allá, lo ponían en metía la cabeza en ese lugar donde una gota de agua perforaba su cerebro. Y de esa forma iba muriendo. ¿Qué le parece esta otra? La mutilación. Y no solamente mutilación, sino desmembramiento de sus piernas con esa pieza ahí, ¿cómo la vamos a llamar, verdad? Esta otra me llamó la atención porque ahí está el inquisidor también dictaminando lo que se tiene que hacer. Pero la que más me llamó la atención y la dura es esta. A los herejes los ponían en esa rueda y obviamente la rueda giraba de tal manera que el individuo caía bajo otra pieza que estaba ahí donde está este señor agachado. Ahí estaba una tabla donde salían unas, digamos clavos, pero eran unas estacas que se iban incrustando en el cuerpo de las personas. Así sufrieron ellos. Así sufrieron ellos. Y uno se queda pensando qué tanto uno realmente está dispuesto a sufrir el desmembramiento, la muerte misma, los látigos,
por causa de defender un concepto de fe. Lo voy a decir con pena y vergüenza, pero cuando uno ve estos escenarios, qué pena para el cristianismo del siglo XXI que por una falta de saludo o por una mirada mal terminamos yéndonos de la iglesia. O porque el pastor me trató mal, o porque no me hablan ahí, Dios santo, entonces mejor me voy. Yo creo, hermanos, que es cuestión de reflexionar dónde están nuestras convicciones. Y esta gente estuvo dispuesto al martirio con tal de defender su fe. Los dejo ahí con esa reflexión. Así que el día de mañana, cuando no lo determinen, no se preocupe, refúgiese en la Biblia, en la oración, y Dios a usted lo ama como me ama a mí, ¿verdad? Y sigamos adelante. No hemos llegado a lo que estas personas sufrieron. Las otras causas influyentes, aquellos son factores, estas son causas ahora influyentes de la reforma. Hay causas latentes y déjenme mencionarle algunas rapidito, no voy a tomar mucho tiempo en esta parte. Cuando estamos hablando de las causas latentes de la reforma, una de ellas es la guerra de los 100 años. La guerra de los 100 años. Esta guerra fue entre franceses y ingleses. Los ingleses invadieron territorios franceses y estos entonces se defendieron. Esta guerra se dice que comenzó en el año 1337 y con intervalos de inactividad llegó a terminarse en el año 1445. Si esta era la guerra de los 100 años entre Honduras y El Salvador, era la guerra de las 100 horas, ¿se recuerda? La guerra de las 100 horas. Ahora, esta guerra trajo consecuencias terribles, como por ejemplo, hablando políticamente, Europa quedó dividida. Muchos apoyaban a Francia y otros apoyaron a Inglaterra. O sea, Europa quedó dividida. Por el otro lado, no solamente había una consecuencia política, había una consecuencia militar. Para antes de esta guerra, los reyes convocaban agentes para ir a la guerra, pero de una manera circunstancial. Pero producto de esta guerra se fueron formando los ejércitos profesionales. Así es que si en Honduras nosotros tenemos un ejército, es producto de esta guerra, porque ya no eran circunstanciales, sino a mantener ahora un ejército. Y no importa cuánto cuesta, lo cierto es que hay que tener un ejército, como el que tenemos aquí en Honduras. Obviamente es el concepto del profesionalismo en la parte militar. Socialmente hablando, esta guerra terminó con un problema, o mejor dicho, dio paso a un término de lo que era el sistema feudal. O sea, la mayoría de hombres y jóvenes que eran vasallos, obviamente se fueron a participar en la guerra y los feudales se quedaron sin gente. Así es que esto en alguna manera trajo esa consecuencia de ponerle fin o casi terminar con ese sistema feudal. Hablando económicamente y uniéndolo con el sistema feudal, como esta gente campesina se fue a la guerra, abandonaron los campos, abandonaron las cosechas, la cosecha se perdió y eso trajo como consecuencia un problema económico, ¿verdad? O sea, Europa se empobreció de tal manera que provocó otro movimiento que lo vamos a ver más adelante. Así es que esta guerra tenía sus consecuencias políticas, sociales, económicas, pero lo relevante es que también dejó otra consecuencia, hablando de la parte eclesiástica y religiosa. La guerra produjo enemistad entre Inglaterra y Francia. Y Francia tenía la costumbre, o no la costumbre,
había ejercido un control sobre los papas, que esto le causó o provocó que la fisura religiosa entre Inglaterra y Francia se hiciese más grande. Así es que esta guerra trajo sus consecuencias. Entonces, con tanto descontento político, pérdida de las cosechas, el problema entre Inglaterra y Francia y la causa también de la división religiosa, eso fue un elemento favorable para el que trajo descontento, y la reforma vino a satisfacerlas de alguna manera. El otro elemento que constituye fue la peste negra. Este es el nombre que se le conoce a una plaga que azotó a Europa durante buena parte del siglo XIV. Algunos han identificado esta plaga como la peste bubónica. Algunos creen que esta peste vino producto de el comercio que venía del África, del Asia a Europa, y ahí venían unos pasajeros que no fueron invitados, fueron las ratas, y estas obviamente provocaron una enfermedad a la cual se le conoce como la peste bubónica. Esta peste dejó como consecuencia la parte demográfica, que murieron alrededor de 25 millones de europeos. O sea, la cuarta población de Europa se vio diezmada con esta peste negra. ¿Cuántos ha matado el COVID en el mundo? No llegamos a esta cantidad de los 25 millones todavía, ¿verdad? Bien, entonces causó este problema. La peste negra no solamente tuvo consecuencias demográficas, sino que también económicas, porque los campos también obviamente fueron abandonados, las siembras fueron abandonadas, y los menesterosos asaltantes comenzaron a hacer de las suyas. Obviamente, como había un problema económico, entonces la gente, y como las cosechas se habían perdido, no podían trabajar también las tierras, se dedicaron a la delincuencia. En lo religioso, esta peste negra elevó el nivel de la superstición entre los famosos gatos. Obviamente, para poder destruir a las ratas, se acudieron a los gatos, pero había una superstición relacionada con el gato negro. El gato negro lo asociaron con las brujas, y en ese tiempo hubo una persecución a las brujas. Hay una película que habla acerca de la persecución de brujas, refiere a este escenario. Hubo un elemento de la superstición. Bueno, ahorita en tema de pandemia también se nos ha dicho algo supersticioso de este COVID, ¿verdad? También el concepto de un Dios justiciero se elevó en ese tiempo. Bueno, no solamente en ese tiempo, sino que hoy también, a causa de la pandemia, algunos creen que la pandemia, el COVID, es un castigo de Dios. Bueno, se elevan esos conceptos en ese sentido. El otro fue los cambios en la economía. Por ejemplo, el mercantilismo surge en esta época. Europa estaba experimentando cambios en todos los aspectos, y a consecuencia de la guerra de los 100 años, a consecuencia de la peste negra, la economía estaba dejando pobre a los países. Obviamente, entonces tuvieron que crear otro sistema de tal manera de poder agenciar dineros, ya que como muchas de las cosechas se perdieron, entonces comenzó la comercialización vía marítima. Así es que Marco Polo aparece aquí ya con sus grandes negociazos de traer una economía diferente a Europa. Pero no solamente eso.
esta comercialización dio paso a que se crearan los bancos. O sea, los bancos surgen en esta época, mis queridos hermanos, previo a la reforma. El banco donde usted tiene guardado su dinerito, sí, en esa época aparecen los bancos, aparecen los sistemas contables, aparece la pequeña industria. Todo eso va ocurriendo como causas latentes en la reforma. Pero también hubieron cambios sociales. Se recuerda que le mencionaba que se habían descuidado los campos agrícolas, entonces la gente comenzó a emigrar a las grandes ciudades. Entonces, eso hubo abandono en lo rural, se crecieron las grandes ciudades y como no había trabajo, entonces la gente en las grandes ciudades comenzó también a delinquir, a robar. Y eso también trajo un problema entre la élite de aquel entonces, cuando eran amenazados por los famosos inmigrantes que llegaban del campo rural a la ciudad. Déjeme decirle que la inmigración es un problema que España confronta, Estados Unidos confronta, México tiene alrededor de unos 3,000 a 5,000 haitianos ahí, porque es parte de esta inmigración, del problema que sigue causando la inmigración en los países. Y en todo lado. Esto de los cambios sociales, también debemos de mencionar los cambios políticos, ¿verdad? Cambios políticos como la caída de Constantinopla, el gran imperio ha caído en manos de los bárbaros, ya aquella potencia mundial desaparece y comienzan a hacerse alianzas. Entre estas alianzas aparece la burguesía. La burguesía surge como producto de gente que estaba alrededor de los castillos. Ahí estaban los zapateros, ahí estaban los sastres, los que trabajaban el sistema de aguas, etcétera. Todos los oficios estaban alrededor y de esa manera iban creciendo. Iban creciendo y estos ¿cómo se llama? Hicieron alianzas, se agruparon, crearon una especie de comité que ya era una competencia a la corona. Así es que estos que se agruparon, ¿verdad? Haciendo sus famosos comités o consejos, entonces a ellos se les llamó burgueses. Burgueses. Por ejemplo, aquí en San Pedro Sula, si usted va por la primera avenida, yo no creo que la primera avenida tenía tanto comercio como está hoy. Uno tuvo que empezar, luego dos, luego tres. Ahora, cuando el alcalde quiere moverlos a ellos, se ve en un desafío porque ellos están agrupados. Ellos están agrupados. Entonces, eso es bien interesante. Lo mismo ocurrió con la corona, con esa gente que se agrupó al pie del castillo, haciendo y practicando sus oficios. Y finalmente, el abuso y la corrupción en la iglesia. Obviamente, fue el mayor de los escándalos que la iglesia ha tenido. Por ejemplo, ellos practicaban ciertos abusos que en la historia se cuentan alrededor de 14 abusos que la iglesia practicaba. Le voy a mencionar dos de ellos. Por ejemplo, las famosas anatas. Era la práctica por medio de la cual se requería que un obispo o abad pagara a Roma la totalidad de las ganancias durante el primer año de ministerio en determinado lugar. Era la práctica. Era como que a mí me cambiaran de iglesia y me dijera la asociación, pues durante este año usted va a pagar a la asociación por ese cambio.
¿Qué le parece esta? Las preservaciones. Era reservar los mejores y más rentables oficios eclesiásticos para el uso del Papa. El Papa enviaba a un sacerdote en representación suya y guardaba para sí los ingresos correspondientes. Las expectativas. Era la práctica de vender los cargos eclesiásticos al mejor postor. ¿Qué le parece el nepotismo? Y le podría mencionar otros. El nepotismo era el nombramiento de familiares para cargos eclesiásticos que en muchos casos eran hereditarios. Probablemente eso no esté pasando pasó en aquella historia, probablemente también esté pasando a la iglesia de hoy. ¿Qué tan bueno es esta práctica de algunos pastores, lo voy a mencionar, de algunos pastores que dejan a sus hijos pastoreando la otra como una especie de herencia? Cuando el pastorado es un llamado, pastorado no se hereda, es una herencia que se da en algunos sectores. Eso también pasó en la Iglesia Católica y mire lo que estamos mencionando el día de hoy. Probablemente la vida inmoral fue la gota que rebalsó todo esto para que se promoviera una reforma. O sea, el asunto más escandaloso y llamativo de la vida de la iglesia en tiempos previos a la reforma fue la vida inmoral del clero. Por ejemplo, la iglesia en España con Isabel, la católica, hizo una limpieza del mismo clero, porque habían muchos de ellos que tenían hijos regados por todos lados. Parte de ese trabajo lo hizo Isabel la Católica, de tal manera de purificar un tanto el catolicismo. Por eso en España el catolicismo es súper fuerte. Y finalicemos con esto esta noche, los cambios en la autoridad papal. ¿Sabe qué significaba eso? El Papa ya no tenía autoridad. Quienes gobernaban la iglesia eran los mismos reyes. Por ejemplo, el rey de Francia tuvo una injerencia en los papas en esa época. Ahí se hacía lo que el rey decía, no lo que el Papa decía. Así es que había un cambio en la autoridad papal. Probablemente los problemas internos de la iglesia. Cuando estamos hablando de los problemas internos de la iglesia, hablemos ahí de la cautividad babilónica. Resulta que el rey de Francia trajo al Papa para Francia y lo tuvo cautivo por 70 años ahí. En Roma no había Papa. Así es que en Roma también decidieron en su momento nombrar a otro papa. Así es que habían dos papas, lo que se conoce como la cautividad babilónica. El único que pudo ejercer un dominio fuerte, hablando de autoridad, se le conoce a el Papa Inocencio III. Ese hombre era poderoso. Pero a la muerte de él, los reyes gobernaron a la misma iglesia. Y esos causaron problemas internos de tal manera que el Papa era movido de aquí para allá y eso le causó tremendos desafíos a la iglesia. Y los problemas externos de la iglesia fueron dos movimientos. Uno era el movimiento, el misticismo, un movimiento de un volver a Dios, de una manera de éxtasis, de cultivar la intimidad con Dios, cultivar los ayunos, algo místico. Que dicho sea de paso, a la iglesia también hemos perdido algo del misticismo, de esa relación cercana a Dios. Pero a la par del misticismo apareció el humanismo, que era un movimiento más intelectual, más de raciocinio, y en algunos momentos entraron en pelea teología y razón, y eso fue un problema también externo de la iglesia. Y el último de ellos en esta sección es lo que mencionaba, la vida inmoral del clero. Mucha sinvergüenzada se había dado
hijos regados por todos lados. Como no se casaban, entonces ellos se aprovechaban. Por ejemplo, en Guatemala, en uno de los monasterios, se llegó a encontrar en un salón que conectaba, no sé cómo lo hicieron, pero conectaron a los varones con las hembras, y en tiempos de uno de los presidentes se descubrió esto. Habían fetos en las paredes ahí de ese cuarto. Por eso, a raíz de todo eso, entró el liberalismo en Guatemala, y con ese concepto de liberalismo entraron los protestantes. Porque el problema inmoral ahí estaba. Y ese todavía no solamente lo sigue a los católicos, sino que también están siguiendo a los mismos protestantes, la vida inmoral del clero. Consecuencias de todo esto, hermanos, causa una división profunda en el cristianismo. Ya Inglaterra y Francia ya no se apoyaban hablando religiosamente. Eso causó una división, no solamente en la parte religiosa, sino en la parte de Europa. Causó una persecución triste y dolorosa hacia los protestantes. Todo aquel que no era católico era perseguido. Ya lo vimos con lo de la Inquisición española. Pero una de las consecuencias de todo esto es que volvieron a las Escrituras. Yo creo que esto es lo fundamental y rescatable de la Reforma, de que hoy tenemos iglesias bíblicas. Así se llama su iglesia, bíblica, ¿verdad? Porque predicamos la Biblia. A favor de la imprenta, y que la Biblia pudo ser traducida al lenguaje del pueblo, también vino con ello la predicación. Y entonces la gente fue entendiendo, porque se le predicaba en el lenguaje del pueblo. Ya no era en latín. Y qué bonito es hacerlo en el lenguaje del pueblo, que el pueblo entienda el mensaje de la Biblia. La teología se tornó más bíblica, ¿verdad? En ese sentido, pero por consiguiente se crearon nuevas iglesias. Ya no estaba la iglesia católica, sino que apareció la iglesia anglicana en Inglaterra, el luteranismo en Alemania y el calvinismo con Juan Calvino en Suiza. Así es que de eso sí trajo grandes bendiciones, y por eso la Reforma debe de ser considerada como un hecho histórico que trajo gran bendición, marcó la historia, puso al relieve los problemas, lo inmoral, pero trajo grandes beneficios. Y uno de los grandes beneficios es volver a las Escrituras. Así es que, mis hermanos, hoy estamos listos ya para que mañana veamos la Reforma en pleno. Y cuál fue el gran impacto y cuál es el gran legado para la iglesia del siglo XXI, la Reforma. Y es así que los dejo para que mañana nos volvamos a conectar y veamos la Reforma ahora con Martín Lutero. Permítanme orar, y muchas gracias por su sintonía. Padre, gracias por la bendición de estar con mis hermanos, y gracias, Señor, por ver estos temas que nos refresca la historia, pero también nos desafía. Cuánta gente realmente sufrió por defender lo que la Biblia decía. Y eso, Señor, nos deja una marca en nuestra vida, porque a veces, Señor, por un simple resentimiento, nosotros hemos dejado tu palabra de un lado y nos hemos ido de la iglesia y hemos hecho cosas que no te agradan. Ayúdanos a tener profundas convicciones y dispuestos a pagar el precio. Gracias por esta iglesia y su liderazgo. Bendícenos, y mañana que sigamos refrescando esta historia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.